creo que es un error, o bien quejarse mucho de que todo va mal porque hay poco turismo, y cuando hay, quejarse mucho porque hay turismo, digamos, ¿no? Es decir, un amigo mío decía que cuando hablamos de la ciudad no hay que quejarse, digamos, ¿no? Hay que ver qué pasa, digamos, ¿no? Y decía, de la misma forma que a los conciertos no se puede ir como va siempre alguna gente, que justo cuando el director de orquesta empieza, entonces alguien se pone a toser. ¿Os habéis fijado? Siempre hay gente que se pone a toser justo en el momento que empieza a sonar la música, ¿no? Dice, bueno, hay que ir ya ir tosido. Dice, bueno, pues si discutimos sobre la ciudad, hay que ir llorado. Llores usted en casa y después veamos qué pasa, cómo actuamos sobre la ciudad. Pero viendo las dos caras de la moneda, porque siempre hay las dos caras de la moneda. Siempre hay las dos caras de la moneda. Y solamente les citaré unos cuantos aspectos, ¿no? En primer lugar, es obvio que el que tener atracción turística genera la oferta de la ciudad. Genera más oferta de la ciudad. Diversifica, aumenta, etcétera, la oferta comercial, la oferta cultural, etcétera. Pero también es cierto que el turismo, como se escribió desde hace mucho tiempo, tiene un uso consultivo, un uso depredador de la ciudad. Los turistas no son ciudadanos, es decir, yo creo que se puede conseguir que los ciudadanos aprendan a cuidar la ciudad como su casa, digamos, ¿no? Incluso los que vienen cada día por razones de trabajo, por razones de estudio, por razones de ocio, etc. Pero los turistas vienen a usar y tirar la ciudad, porque después se van, digamos, ¿no? Entonces aquí hay un uso depredador que hay que tener en cuenta. Segundo, es decir, es verdad, el turismo crea mucha ocupación, crea mucho trabajo, etc. Ahora, es un trabajo precario, es un trabajo mal pagado, etc. Por ejemplo, un dato que me sorprendió, cuando hubo el Katrina en New Orleans, un informe dijo, bueno, tengan en cuenta que en New Orleans en los últimos 20 años perdió una gran parte de su base industrial. Y en cambio aumentó los servicios, especialmente los ligados al turismo. Bueno, esto significó que una parte importante de los trabajadores asalariados pasaron a una situación más precaria y como promedio cobraban el 60% de lo que cobraban los trabajadores del sector industrial y además en condiciones de más precariedad. Resultado, hay gente simplemente, como yo vi una vez en televisión, como un señor que decía, con la casa inundada, decía, ¿y usted por qué no se ha ido si tenía el auto aquí? Dice, sí, tengo un auto viejo, pero lo que no tengo es dinero para pagar la gasolina. Digamos, ¿no? Es decir, que hay estas dos cosas, hay empleo, sí, pero otro tipo de empleo. Tercero, es verdad que el turismo podemos valorizar nuestros elementos diferenciales, identitarios, nuestro patrimonio, etc. Pero también es verdad que esto que valorizamos hacia afuera, pues en parte se pierde hacia adentro. Es decir, la Rambla hoy ya no es la Rambla de los ciudadanos de Barcelona. La Rambla es Guirilandia, ¿no? Es decir, etc. Bueno, es un coste. Ahora no me estoy lamentando de esto, sino constatando. Es decir, cuando yo tenía durante muchos años, tuve una oficina al final de las Ramblas, ¿no? En el edificio Colón. Cuando tenía que ir, que era muy frecuente, pues un poco más hacia la Plaza Cataluña, para entendernos, hacia la zona del Centro de Cultura Contemporánea, del MACBA, de muchas otras cosas que había por ahí, pues prefería pasar por la Rambla del Raval. Es decir, me sentía más en casa rodeado de pakistaníes que no rodeado de turistas con calcetines y pantalones cortos, digamos, ¿no? Es decir, aquello era una ciudad, otro era otra cosa.
Es decir, con esto yo no me quejo como los del libro de Barcelona que decían que esto del turismo era tremendo. Y le digo, escuche, pues mire, prefiero el turismo que no la industria contaminante en medio de la ciudad, ¿ya no? Pero existe este aspecto. Por otra parte, es verdad que el turismo puede representar una parte muy importante del PIB, del Producto Interior Bruto. No sé, esto Enrico lo sabe mejor que yo, pero que es un 15% en caso de Barcelona, 10%. Bueno, tampoco es tanto, digamos, ¿no? Pero está bien, está bien. Es decir, a mí alguien me había explicado que era el 13%, pero es igual. Si es solo 10, es igual. Pero, en todo caso, que un sector aporte el 10% no está mal, no está mal. Es decir, la nueva economía aporta menos, por mucho que se hable de ella, etc. Pero también es verdad que es un tipo de actividad con poco valor añadido, relativamente poco valor añadido, que antes se ha dicho en la conferencia del profesor, que es inestable, que pueden cambiar los corrientes, que solamente que haya anuncio de crisis económica baja, etc. Por tanto, también hay que tenerlo en cuenta. Quinto, es verdad que el turismo anima la vida urbana. Cuando a veces yo voy por el mundo y me dicen, no vaya a este sitio que es peligroso, que le pueden robar, etcétera, etcétera. Digo, ¿pero hay gente o no? Yo si hay gente voy, no pasa nada. ¿Qué es lo que te puede pasar? Que sería el aspecto negativo. Que el turismo también aporta más pequeña delincuencia urbana. Bueno, de todas formas, si alguien tiene dinero para hacer turismo, pues que le roben la cartera tampoco está mal. Forma parte de la redistribución social informal, digamos, ¿no? A mí la verdad, he ido mucho por América Latina desde hace 30 años, 35. He ido por todo tipo de barrios, etcétera. Nunca me han atracado, pero sí que me han atracado en la parte más rica de la calle Balmes, en la Plaza Núñez de Arce, un sábado a las 9 de la noche, ¿no? Digo, con cuchillos y todo. Entonces tampoco hay para tanto, digamos, ¿no? Es decir, y aquí no era una zona de turistas, digamos, ¿no? Es decir que ahora también tener en cuenta esto, que el turismo comporta que aumente la pequeña delincuencia urbana y es un coste.